Bueno, muchas gracias. Primero le quiero agradecer al PSOE de Argentina, a Lorena, a Gustavo que me acompaña, a todos, amigos, conocidos, y también quiero mencionar a algunas visitantes que hicieron el recorrido, que siempre me tratan con mucha amorosidad, siempre se acercan a saludarme y son fundamentales en el recorrido que vengo haciendo en este camino de divulgación. Bueno, no, sí. Bueno, nada, empecé con el recorrido en diciembre del 2021 y sin saber exactamente cómo iba a prosperar. Tengo acá a mi amigo Nicolás, que fue bastante importante en darme la idea, así que también le debemos a él este recorrido. Y bueno, y el recorrido creció, pero tiene que ver todo, o casi todo, con la gente que lo hace, que lo recomienda, que me escribe, que siempre me da onda, así que eso lo quería mencionar. Bueno, voy a arrancar, como que se corta, ¿no? Bueno, voy a arrancar la presentación partiendo de dos frases que anoté de las otras dos clases que hizo Rodrigo, hermosas las clases de Rodrigo. Lástima, no pudo venir porque está enfermo, pero me escribió. En esas clases anoté varias cosas, pero no podía mencionar todas, pero me interesaron sobre todo dos. Una, Lorena dijo algo que me dejó resonando, que es: la historia está para discutirla. Es la idea de esta exposición, es tratar de pensar desde otras perspectivas esto que conocemos como Guerra Civil Española. Como dice Lorena, no para responder, sino más bien para salir con más preguntas y para mover un poco el avispero, ¿no? No clausurando, sino abriendo. Y otra frase de Andrés, es ya me olvidé el nombre. Sí. Andrés, sí, que no está, creo, pero bueno, a lo mejor escucha, pero dijo algo que es: había pocos generales, ¿no? No, decime, no. Apuntale a la pera porque te sale con mucho soplido. Porque se va. Así está bien. Bueno, está bien. Bueno, Andrés, que decía, había pocos generales. Bueno, eso también me permite plantear la hipótesis que vengo trabajando, que no es una hipótesis que inventé, de hecho vamos a verlo en las diapositivas. Es una hipótesis que parte ya de la querella argentina del año 2010, que es la hipótesis de genocidio, ¿no? Lo que pasa es que como yo no soy abogada, soy socióloga, voy a tratar de pensar en esa hipótesis desde una mirada sociológica. Entonces vamos a, ya está muy spoileada la diapositiva porque está hace como 15 minutos exhibida, así que alguna idea de lo que quiere decir seguramente ya se hacen, que es, la línea de arriba es un poco la hipótesis hegemónica, la que conocemos. Se van a cumplir 88 años del golpe de Estado, este 18 de julio, el 17 en realidad en Melilla, y digamos que hace 88 años que esta perspectiva está instalada, es hegemónica, como decía, que es la perspectiva de la Segunda República, del 31 al 36, la Guerra Civil Española del 36 al 39 y la dictadura franquista del 39 al 75. Y la idea es tratar de pensarla como está planteado abajo, ¿no? Que es la República del 31 al 39, porque si nosotros pensáramos que la República terminó en el 36, estaríamos legitimando gobiernos de facto que se impusieron mediante el terrorismo de Estado. Y en el año 36 lo que empieza es un proceso social genocida, ¿no? Que no significa que no haya habido violencia. A mí no me gusta hablar de dos bandos, no hablo de soldados, no hablo de ejército. Se me escapa en algún momento, pero naturalmente tiendo a no utilizar esas palabras para no seguir utilizando términos belicistas, ¿no? Justamente para tratar de romper un poco ese sentido común. Hola. Bien. Entonces, en esta primera diapositiva, la propuesta es pensar el periodo 36-75 bajo la idea esta de proceso social genocida, ¿no? Y el signo de preguntas es porque, desde el punto de vista que lo voy a plantear, hay que pensar si el genocidio realmente terminó en el año 75 o en el 77, o si continúa, ¿no?
teniendo en cuenta que un genocidio no comienza ni termina con un exterminio, sino que empieza mucho antes y termina mucho después. Si querés pasar a la siguiente, bien. La querella argentina que acabo de mencionar. Esta es la única causa abierta en el mundo que hay contra los crímenes del franquismo en este momento. Se movió algo en España el año pasado, pero la verdad es que no prende, no termina de concretarse ningún tipo de indagación, juicio, nada, y solamente está vigente esta querella que está a cargo de la jueza María Servini, que comenzó con la denuncia de Darío Rivas, que tenía a su padre fusilado por la Falange en el año 36, un alcalde socialista de hecho, y que después se suman otras denuncias, ¿no? Y entonces empieza esta querella. Y esta querella está basada en el principio de justicia universal. Y acá es donde quiero empezar a relativizar un poco, porque la intención de esta charla, que es la misma del recorrido y es la misma de los cursos, es tratar de dar un poco vuelta esta idea de que en España la memoria no interesa, que las víctimas no les importa su historia, que la esconden debajo de la alfombra. De hecho, ella va a escuchar que no son valientes los españoles y españolas que estuvieron 3 años enfrentando un golpe de Estado, ¿no? Que no son valientes personas que se juntan todas las semanas en la Puerta del Sol a exigir justicia para las víctimas del franquismo, ¿no? ¿Desde qué lugar nosotros podemos juzgar, digo, más allá del proceso de memoria excelente, exportable y todo, que eso no nos coloque en un lugar de superioridad, cuando además objetivamente hay que pensar que las víctimas del franquismo luchan permanentemente? Hay variables que no acompañan, pero la lucha existe, ¿no? Entonces, digo esto en el momento del principio de justicia universal porque nosotros también tuvimos represores caminando por la calle muchos años, iban a los programas de televisión, está el caso de Adolfo Silingo yendo al programa de Mirta Legrand, mientras las leyes de impunidad estaban vigentes en la Argentina, ¿no? ¿Y quién extraditó y juzgó a Adolfo Silingo? Uno de los responsables de los vuelos de la muerte, el juez Baltasar Garzón. Entonces, ¿por qué? Porque consideró estos crímenes como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y ahí es donde actúan los tribunales del mundo, porque si es el Estado el que comete los crímenes, y ese Estado no juzga a estos criminales, tiene que ser otros países, porque los ciudadanos si no tienen forma de obtener justicia, ¿no? Entonces ya está bueno como empezar a pensar que hubo de las dos partes, ¿no? De Argentina y de España hubo esta solidaridad, esta intención de hacer justicia. Bueno, la querella además no arranca tampoco en el año 2010, sino que ya en el año 2006 víctimas del franquismo denunciaron en el propio suelo español. Lo que sucedió es que la ley de amnistía del año 1977, que continúa vigente, fue la excusa para que el Estado español dijera: acá la ley de amnistía dice que no se puede juzgar crímenes que hayan ocurrido durante el franquismo o durante la transición. Entonces ahí es donde arranca la querella en el año 2010. Si querés pasar, Carlos, ¿no? Gracias. Bueno, ¿qué es un genocidio? Este concepto es posterior a la guerra civil, es del año 48, que surge a partir de la experiencia del nazismo, pero independientemente que jurídicamente sea problemático aplicar este concepto en lo ocurrido en España, la querella, que estaba en la otra diapositiva, sí dice, importante, que los crímenes cometidos en España comenzaron el día 17 de julio del año 36. Eso es muy importante porque jurídicamente ya está marcando que los crímenes de lesa humanidad comienzan en el mismo golpe de Estado, no durante la dictadura franquista, que comienza formalmente el 1 de abril del año 39, sino que ya arranca en julio del 36 y pone como fecha de finalización, para poder juzgar, el 15 de junio del año 77. Ahora sí, si querés pasar de nuevo, gracias. Un
un genocidio, entonces, desde el punto de vista jurídico, es la intención, y puse intención en rojo porque es algo que nos va a permitir pensar todo el proceso genocida franquista, la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, religioso, racial o nacional. Esta intención ya uno no puede pensar que la intención está en los dos bandos, ¿no? Sino que uno de los bandos, que es el que realiza el golpe de Estado, sí tiene la intención de destruir, en términos generales, al pueblo republicano. Y del otro lado, si bien hubo violencia, no vamos a negar el tema de la violencia, fue una violencia que tiene que ver con el descontrol, con el derrumbamiento del orden público y con la necesidad de defender un golpe de Estado. Digo, en un contexto de violencia es muy difícil no ser violento, ¿no? Es algo bastante obvio lo que estoy diciendo, pero muchas veces desde la mirada de quienes estamos en democracia es muy difícil poder contextualizar y es importante hacerlo. Lo que dice la Convención del 48 es que hay determinados crímenes que pueden ser considerados genocidios. Acá varios de estos sucedieron ya desde julio del 36, ni hablar de las matanzas de los miembros del grupo, bueno, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo también. Después, la C, por ejemplo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Un caso emblemático es el de Miguel Hernández, que muere en una cárcel en Alicante, producto de la tuberculosis, pero no fue el único caso. Miles de españoles y españolas murieron a causa de enfermedades producto del hacinamiento, ¿no? Y acá es donde también quiero mencionar, por ejemplo, un libro de Carlos Hernández de Miguel, periodista español, que habla, que se llama Los campos de concentración de Franco, donde él ya da cuenta de que desde julio del año 36 ya se van creando campos de concentración en cada ciudad y cada pueblo que cae, entre comillas, en donde se implementa esta dictadura, ¿no? No solo fueron campos de concentración, hubo muchas instituciones de encierro. Está el Patronato de Protección a la Mujer, por ejemplo, que se crea en el año 41 y que dura hasta el año 84, ¿no? El Patronato de Protección a la Mujer en realidad era un reformatorio de mujeres que encerraba chicas jóvenes desde los 15 años por cosas tan triviales como que le gusta bailar. Por ejemplo, estos son documentos que salen reales, archivos reales de estos patronatos que administraba además la Iglesia Católica, ¿no? Después había hospicios para niños, que eran cárceles para menores. En realidad había campos de trabajo forzado, es decir, había todo tipo de instituciones de encierro que lo que van haciendo es ir separando a aquellos grupos, y acá es donde vamos a meternos de nuevo en el tema del genocidio, que se busca separar de la comunidad para poder exterminar. Y a los que no se logra exterminar, modificar sus valores, que tiene que ver con el tema de la destrucción de la identidad de un pueblo, ¿no? La intención de un genocidio no es solamente exterminar, sino que también es reemplazar los valores del oprimido por los del opresor. Con estos conceptos se puede entender muy bien cosas sueltas, porque me parece que tiene que ver con eso, cambiar no reemplazando el marco teórico, pero sí poniendo a discutir la idea de genocidio y la idea de guerra civil española, ¿no? Porque cuando uno escucha historias sobre, por ejemplo, niños a los que les cambian el nombre, que no les permiten, por ejemplo, hablar catalán o vasco o gallego, eso tiene que ver con el arrasamiento de la identidad. Y cuando uno habla de guerra civil española, ese concepto nos hace que cueste entender este tipo de delitos, este tipo de intenciones, ¿no? Por eso la idea del proceso social genocida creo que explica mucho mejor esas cuestiones. Respecto de reemplazar los valores del oprimido por los del opresor, esto también circula mucho entre el mismo argentinos, argentinas,
Por ejemplo, me han dicho, la mayoría de la gente en España es franquista. En realidad, bueno, es como decir que en la ciudad de Buenos Aires son todos macristas o que en Argentina ahora son todos mileístas. Digo, es muy complejo pensar en la identidad política desde ese punto de vista, ¿no? Y en todo caso, el tema del franquismo, de ser o no franquista, tiene más que ver con un proceso genocida en donde hubo que acomodarse, adaptarse, que es una de las consecuencias más duraderas de los genocidios, que es tener que acomodarse a los valores del opresor. Hay que pensar que Franco estuvo 36 años en el poder, que se dice rápido, pero que si en Argentina 7 años de dictadura tiene consecuencias que hoy todavía son palpables, ¿qué se puede esperar en una sociedad que tuvo que atravesar 36 años de una dictadura, que además no fue cualquier dictadura, ¿no? Porque también la dictadura franquista tuvo características de mucho control social, control político y de mucha violencia hasta el último de los días. Ayer estuve en el Casal de Cataluña, no sé si alguien de acá estuvo, pasaron la película Salvador, sobre el caso de Salvador Puig-Antich, que era un joven de 24 años que militaba en una organización armada, que es lo que podía hacer un joven en la España de Franco, digo, en ese sentido el contexto de la violencia, y que es asesinado el 2 de marzo del año 74 por Garrot de Ville. Estamos hablando del año 74, digo, no es que Franco bajó su nivel de violencia, ¿no? Después están los 5 fusilamientos de septiembre del 75, pero el caso de Salvador Puig-Antich es un caso muy paradigmático porque además generó una gran conmoción en la opinión pública en un mundo que ya no era el contexto de los nazismos, sino que ya incluso hasta la Iglesia Católica se había dado vuelta con los últimos 2 papas. El Papa Pablo VI quiere comunicarse con Franco para pedirle que revea el tema de la condena y Franco pide que nadie lo moleste porque está durmiendo. O sea, al Papa. Entonces digo, vivir en esa España en donde al Papa ningunea el dictador tiene que ser, me parece a mí, bastante difícil. Y ahora vamos a entrar en esto de por qué hay que pensar, o por qué deberíamos pensar, podríamos pensar, lo que sucedió en España a partir del 36 bajo la hipótesis de genocidio. Estos 4 grupos que se busca destruir desde este punto de vista se pueden verificar en la realidad en el caso de España. Uno es esta idea del grupo nacional. Tengo que aclarar, ¿quién define estos grupos? El perpetrador. Es una construcción que se hace para demonizar a estos grupos, para que la sociedad acompañe el exterminio, o por lo menos que haga de cuenta que no está sucediendo, ¿no? Grupos nacionales. En el momento en que Franco y los generales golpistas se autodenominan nacionales, ya está marcando que hay un grupo social que no lo es. Por lo tanto, ya se puede pensar que Franco está comenzando un proceso genocida. Franco habla del anti-España directamente. ¿Quiénes son la anti-España? Bueno, prácticamente todos, porque los enemigos de Franco son muchos: liberales, demócratas, republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, también vascos, gallegos, catalanes, por supuesto. Cuando Franco dice España una, grande y libre, ya está marcando esta idea de nación en donde esos enemigos no entran en esa categoría. O sea que, aunque sea por oposición, ya podemos pensar que hay grupos nacionales o no nacionales que son esos enemigos. En cuanto a la construcción de grupos sociales religiosos, bueno, Franco construye la idea del judeo bolchevique, es decir, dejando pegada a una religión, a un movimiento político, demonizándolo. El tema del judaísmo igual es más complejo porque no todos los judíos eran enemigos de Franco. Después hay historias que tienen que ver ya más con rosca y lobby por otro lado, sobre todo cuestiones de clase, pero sí construye la idea del judeo bolchevique, ¿no? Que es ese grupo al que hay que exterminar. Después, muy importante, el tema del grupo racial. Rodrigo, que no me acuerdo si en la clase anterior o en la primera, mencionó
un hecho histórico que es muy importante, que es la pérdida de las colonias, de las últimas colonias de ultramar, que se pierden en 1898, que son Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Ese hecho histórico marca un punto de inflexión, porque ese es el momento en que cae la imagen imperial de España. Es el momento en donde, bueno, todo ese poder colonial, esa imagen se ve completamente dañada. Y ahí es donde las Fuerzas Armadas giran y empiezan a mirar a España, y ahí es donde entra en la idea de genocidio. Bueno, una cosa que no comenté es que voy a hablar de genocidio desde el punto de vista de un sociólogo argentino que se llama Daniel Feuerstein, donde él habla de diferentes genocidios, y en este caso, el caso de España, entraría en la idea de genocidio reorganizador, que es el que se da dentro de un Estado-nación que ya está conformado. En el momento en que se pierden las colonias ultramar en 1898, las Fuerzas Armadas se obsesionan con la idea de la unidad del orden, y es donde empiezan a mirar hacia adentro. A eso se le suma la guerra de Marruecos de principios ya del siglo XX, que hace que miles de hombres tengan que ir a luchar a Marruecos. Por supuesto, la clase obrera es la que tiene que ir, porque se podía pagar para poder zafar de ir a la guerra, y los que pagaban los que tenían plata. Entonces, eso genera gran conflictividad social. Pero lo que ocurre en la guerra de Marruecos, que dura varios años, es que, por supuesto que hay una racialización de los enemigos, los marroquíes. Las tribus marroquíes son demonizadas como racialmente inferiores, y esa idea de inferioridad racial termina siendo exportada o importada hacia los mismos republicanos cuando comienza la guerra civil. Tanto es así que el jefe de psiquiatría militar de Franco, Vallejo Nájera, hacía experimentos con niños republicanos para buscar el gen rojo, porque tenía la idea de que los republicanos eran racialmente inferiores. Eso ya configura la persecución con la intención de exterminar a un grupo social racial, porque lo construyen así los propios perpetradores. Y después está lo étnico, que es discutible, porque ya igual son categorías discutibles, partamos de la base raza, etnia, son categorías discutibles, pero en el caso de la etnia sí se construye de alguna forma como etnia, aunque no dicho así, porque esto es un concepto, por supuesto, que no entra para el primer mundo, ¿no? Para Europa, está más orientado a países pobres, de la idea de etnia, sobre todo porque tiene connotaciones más peyorativas, ¿no? Pero en el momento en que se construye a un otro, en el caso de los catalanes, vascos, gallegos, como diferentes, como anti-España, también podemos pensar que hay una intención de construir etnias para demonizar, ¿no? Entonces se verifican de alguna manera, algunos más que otros, estos 4 casos. Si querés pasar. Bueno, las causas de la guerra. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, porque después quiero seguir hablando de genocidio, pero sí quiero marcar esto que es muy importante. Hay un historiador que se llama Julián Casanova, que yo les recomiendo, lo hice, una vez se lo recomendé y es fanático. Es un excelente historiador, sobre todo es muy buen divulgador, entonces digo, no hace falta ser historiador ni académico para escuchar, puedes estar horas escuchando a Julián Casanova. Y él dice algo muy interesante, que es lo siguiente, dice: los cientistas sociales tenemos la costumbre, que no está mal, está bien, ¿no? Pero en este caso se da un fenómeno muy particular. Tenemos la costumbre de pensar los hechos políticos, históricos, como multicausales. Está bien, perfecto, hay que contextualizar. Pero dice, el problema con la guerra civil es que eso terminó opacando y diluyendo la variable principal, que es que la guerra empieza por un golpe de Estado. Porque si no, un golpe de Estado queda diluido en ¿qué? Cualquiera que lea un libro de historia sobre la Guerra Civil Española va a encontrar que hay una gran parte del libro que habla de los problemas estructurales que tiene, cómo se llega a la Guerra Civil. Entonces te van al siglo V, no sé,
te hablan de la iglesia, todo, es todo real, o sea, no es discutible eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Nos acostumbramos a pensar que la guerra civil arrancó por problemas estructurales, problemas de, no sé, la enseñanza que la tenía la iglesia, la pobreza, la monarquía, la clase dominante, el caciquismo, bueno, etcétera, el analfabetismo, etcétera. Todo eso es real. Ahora, eso termina opacando algo que es fundamental, que es que la guerra empieza por un golpe de Estado que fracasa parcialmente, es decir, un golpe de Estado que en vez de ser golpe de dictadura, ¿por qué no es golpe de dictadura? Porque hay resistencia civil, entre otras cosas, ¿no? Que ahí es donde yo digo, cuando un español venga, una española, y empieza a halagar a Argentina. Yo trabajo en la Exesma, eso no lo mencioné. Yo soy guía de la Exesma, ¿no? Hago el recorrido histórico, que es el que va por afuera del predio, o sea, por la parte del predio, de las callecitas, y después entramos en lo que era el casino. Hola. Claro, entramos a Capucha, entramos al sótano, bueno. Pero el recorrido es por afuera a la mitad. A veces vienen españoles, ¿no? Españoles, españolas que dicen, que empiezan a halagar, ¿no? No, porque ustedes hicieron el proceso de memoria, por supuesto, digo, es algo patrimonio de todos los argentinos, argentinas, motivo de orgullo. Ahora, hola. Se queda. Me siento rara. ¿Qué les digo yo? Les digo, ustedes enfrentaron un golpe de Estado. 3 años estuvieron enfrentando un golpe de Estado. Y se quedan sorprendidos porque, aunque lo saben, supongo que lo saben, no le pasan el listo en su cabeza. Hola. A ver si hablan. Hola, hola. Entonces, ¿qué trato de hacer yo? Trato de levantar la autoestima, porque es muy difícil luchar desde la sensación permanente de derrota. ¿Qué es lo que pasa hace 88 años? La sensación permanente de derrota. Creo que esa es la tarea que tenemos como argentinos y argentinas. No es sentarnos. De hecho, a mí esta situación creo que es la primera que me pasa, de estar hablando. Buenísimo, me encanta, lo agradezco. Pero me parece extraño, pero bueno, en este caso no son argentinos, pero yo me sentiría muy incómoda si estoy frente a españoles y españolas como argentina explicando las proezas del proceso de memoria. Está bien, hay quien lo tiene que hacer, hay organismos de derechos humanos que, por supuesto, que son una entidad, yo no pertenezco a la, soy una simple trabajadora, pero también tenemos que estar como argentinos y argentinas en una situación más horizontal, ¿no? Empezar a reivindicar una lucha que además es la lucha de la clase obrera, es la lucha más importante que se hizo en el siglo XX y que debería ser motivo de orgullo, ¿no? Bueno, cuando ellos en la ESMA dicen, no, porque ustedes, esto en España no pasa, no sé qué, yo les digo, pero ustedes estuvieron 3 años enfrentando un golpe de Estado, hay que estar 3 años enfrentando sin ningún tipo de formación militar, solamente con la convicción de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, sabiendo que podías perder la vida. Bueno, entonces el golpe fracasa parcialmente porque en muchas ciudades y en muchos pueblos la dictadura no se pudo implementar. Es como si el 24 de marzo del 76 en Argentina hubiera habido dictadura en Córdoba, Tucumán, Chubut, Buenos Aires, pero que continuó en La Rioja, en Catamarca, en Misiones, el gobierno democrático, la versión alemana y de los barcos italianos que tomaron Mallorca como un gran portaaviones, desde donde llegaban en muy pocos minutos a la costa y la bombardeaban permanentemente. Con eso se tuvieron que enfrentar los españoles. Y la otra causa que es muy importante también es que cuando se produce el golpe se derrumba el orden público. ¿Eso qué significa? Que se libera cierto grado de violencia y que esa violencia, que también tiene que ver con la defensa de la Segunda República, no se puede controlar con las fuerzas de seguridad que te están haciendo un golpe.
Daniel Campione, que les recomiendo que lean el libro de él sobre los argentinos y la Guerra Civil Española, habla de los leales geográficos. Él dice, sí, claro, quedaron oficiales, generales, como dijo igual Andrés, generales había pocos, porque la mayoría tenía la intención de destruir el gobierno de la República, el Frente Popular, e implementar la dictadura. Bueno, Daniel Campione dice leales geográficos porque aquellos oficiales que quedaron del lado donde la dictadura no se pudo implementar, no se sabe si quedaron por convicción, por lealtad al gobierno republicano o porque no les quedaba otra, porque estaban en un lugar en donde, si no, bueno, te fusilaban a vos también, ¿no? En el sentido de que ahí viene la cuestión del terror rojo, esta idea de que, que es un poco, lo voy a mencionar después, el tema de la transferencia de la culpa. Yo les pido que las preguntas que tengan, si tienen, ojalá que sí, sean al final, porque yo voy a decir muchas cosas, pero se las pueden anotar y al final podemos seguir charlando. Entonces, quiero terminar la idea esta de Casanova. Problemas estructurales en España, había problemas estructurales. Ahora, eso no explica necesariamente el inicio de la guerra, porque siempre digo lo mismo en el recorrido. ¿Tenemos problemas estructurales en Argentina? Bueno, una pregunta muy retórica. ¿Tenemos guerra civil? No, porque el Estado no perdió el monopolio de la violencia legítima. En el momento en que las Fuerzas Armadas y de Seguridad dan el golpe de Estado, hay un derrumbamiento del orden público y empieza el descontrol. Eso dura varios meses, por lo menos hasta diciembre del 36. Está el libro de George Orwell, Homenaje a Cataluña, donde cuenta que él va en diciembre del 36, se alista en una milicia del POUM, está la película Tierra y Libertad, que está basada en la novela de Orwell, y cuando él llega a Barcelona dice, esta ciudad está completamente proletarizada, porque Barcelona es una de las ciudades que resiste el golpe. Ahora, ¿qué sucede en Barcelona, que es el epicentro de, ya lo explicó Rodrigo, pero lo menciono, que es que se arma un proceso revolucionario en la parte de Cataluña y Aragón? Barcelona es el epicentro, que es una ciudad que además, toda esa zona donde había mucha presencia de la Confederación Nacional del Trabajo, que ya tenía esta gimnasia revolucionaria, y que cuando se produce el golpe y logran pararlo, claro, hay un empoderamiento popular, dicen somos capaces de todo, y entonces se empieza a expropiar, colectivizar, etc. Todo eso, sí, la parte, o sea, está bien romantizar, y la mayoría de los que estamos acá somos trabajadores, trabajadoras, está bien reivindicar eso, pero es cierto que también eso implicó mucha violencia. La igualdad en general implica violencia. ¿Qué dice George Orwell? Dice, no había clase dominante, no veías gente con traje, la gente se dejaba de tratar de usted porque estaban todos camuflados, la clase dominante que quedaba estaba camuflada, con overoles incluso, para no ser ajusticiada por los republicanos. Porque ¿quién controla a los republicanos? Si las fuerzas de seguridad están haciendo el golpe de Estado. Entonces ahí se le presenta un problema al gobierno del Frente Popular, porque por un lado ese pueblo te está defendiendo el sistema democrático, y por otro lado te está implementando una revolución que no sabes dónde termina. Entonces esa incomodidad se resuelve, y esto también es importante decirlo, sobre todo para separarlo de la intención que hay del otro lado de destruir un pueblo, de reemplazar los valores del oprimido por los del opresor, que es que del lado republicano el gobierno no solo no promueve que fusilen a curas, a monjas, que es más o menos lo que se repite hace 88 años, sino que intenta controlar ese descontrol mediante dos medidas. Una es incorporando cuadros anarquistas y comunistas en el gobierno, o sea, tiene una estrategia política para tratar de controlar a las bases que están descontroladas, incendiando iglesias y haciendo maldades, ¿no? Desde el punto de vista de ellos. Entonces, por un lado tiene esta estrategia política, es la estrategia del largo caballero, ¿sí? El presidente de gobierno en ese momento socialista. Y la otra estrategia es creando el ejército popular, que a mí en lo personal la palabra
argumento me parece que nubla bastante, digo, que impide que podamos pensar esto que sucede bajo otro paradigma que no sea el belicista, pero bueno, es el ejército popular, en donde trata de ordenar todas esas milicias descontroladas, no solo para bajar el nivel de violencia, sino para poder organizar mejor la resistencia al fascismo, ¿no? Esos dos datos son un buen argumento, digo, por si ustedes en algún momento se cruzan con alguien que diga todos mataban, todos eran violentos. Sí, perfecto. La diferencia que hay es que de un lado había una intención, y además era por parte de las Fuerzas Armadas, lo que constituye genocidio y delitos de lesa humanidad, y del otro lado había un gobierno que intentaba controlar, pero que no podía hacerlo porque las personas que tenían que estar controlando estaban haciendo el golpe. Y aún así hace lo del ejército popular y, bueno, crea tribunales populares también para juzgar y reprimir los delitos, y por otro lado incorpora a los cuadros comunistas y anarquistas al gobierno, porque de esa manera las bases van a responder a esos cuadros y se van a calmar un poco. Es muy importante eso, sobre todo para argumentar. ¿Bien? Bien. Vamos a pasar, sí. Bueno, acá me olvidé de poner en la diapositiva esto de Daniel Feierstein. Daniel Feierstein es un sociólogo argentino que escribió varios libros. Uno se llama El genocidio como práctica social, donde él construye este concepto de periodización de los procesos genocidas. Un proceso genocida comienza con la construcción del enemigo y no termina con el exterminio. Esa es la parte más interesante de su hipótesis, sino que termina con lo que él llama realización simbólica, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero menciono brevemente qué implica este proceso. Lo primero que sucede cuando empieza un proceso genocida es que se busca construir a un enemigo que tiene que ver con esto de los grupos sociales étnicos, religiosos, racial o nacional. Se le pone un apodo, un mote peyorativo, con el objetivo de demonizar a ese grupo social e impedir la empatía del resto de la sociedad. Algo muy parecido a lo que pasó en Argentina en los años 74-75, que es la construcción del delincuente subversivo, ¿no? El delincuente subversivo era el militante político y en general salían la parte de policiales cuando había un supuesto enfrentamiento, que eran fusilamientos en realidad, y eso ¿qué hacía? Que las personas, que la sociedad empezara a pensar, y que después ¿en qué se traduce? Cuando ya finalmente esas personas desaparecen. En por algo será, ¿no? El por algo será no viene de la nada, sino que es una construcción previa al inicio del golpe de Estado. Lo que dice Daniel Feierstein es estos apodos o motes tienen que ser ambiguos, porque el terror, si no, no se propaga. Si todos sabemos que no entramos en determinada categoría, estamos tranquilísimos, pero si esa categoría es ambigua, ¿qué es ser subversivo? ¿No? En Argentina, ¿qué era ser subversivo? Era, bueno, podías poner una bomba en la subintendencia, que claramente podemos estar de acuerdo, que es ser subversivo, pero también era un maestro dando un texto o determinado libro, ¿no? Entonces, la idea de subversión es una idea que es ambigua justamente porque implica el terror de no saber si entras o no en esa categoría, ¿no? En el caso de España, la categoría utilizada, y que además es muy vigente todavía, es la categoría de rojos. ¿Qué es ser un rojo? Yo me acuerdo que en las intervenciones anteriores contaba una señora que creo que es conocida, pero yo no recuerdo el nombre, que estaba sentada acá adelante, que decía, era maestra o algo así, ¿puede ser? No. Ella. Creo que era ella, igual hubo dos, pero una decía, entraban, no sé si en la casa de quién, de la familia, y decían de una mujer, y decían que no era, que era roja porque no tenía, ¿cómo era? O una mantilla, una cosa así. O no había crucifijo, una cosa así, ¿no? Entonces, listo, es roja, ¿no? Entonces, esa cosa de sos roja por lo que sea. Bueno, rojo es una palabra que yo siempre digo, ¿no? En los recorridos y todo.
si se toman el trabajo de entrar, ahora hay muchas noticias sobre la ley de memoria histórica y todo, de memoria democrática, entran a los comentarios de las personas y la palabra que más aparece es rojo. Estamos hablando de una palabra que se inventó hace, o sea, que se usaba hace 90 años y hoy todavía tiene vigencia, ¿no? Lo primero que implica el tema de la construcción del enemigo es la delación, ¿no? Que es ya una de las primeras consecuencias en esto de romper las relaciones de solidaridad, ¿no? Que es parte del proceso genocida. Delatar para salvarme, ¿no? Siempre cuento la escena de, y la habrán visto la película La lengua de las mariposas, donde al final de la película, bueno, es la historia, si no la vieron, es la historia de un maestro republicano y al niño, uno de los niños protagonistas, que al final de la escena está el nene con los padres cuando en la plaza donde está todo el pueblo están por fusilar al maestro junto a otros militantes políticos, ¿no? Y cuando sale el maestro, el padre llora y la madre está dura como una estatua y entonces le dicen ahora, Moncho, y el nene le empieza a gritar al maestro rojo ateo. El objetivo de gritar eso delante de todo el pueblo es decir que ellos no son ni rojos ni ateos, es emitir un mensaje al resto de la comunidad porque en esa comunidad van a tener que seguir viviendo. Entonces cuando vos te empezás a despojar de tu identidad, ya está empezando el proceso genocida porque el proceso genocida es destruir la identidad de un pueblo y es que los valores del oprimido sean reemplazados por los del opresor. Ya arranca así. En el caso de La lengua de las mariposas, ya se están despojando de su identidad. El resto de las... voy a pasar más que nada a la sexta etapa, pero menciono brevemente las etapas intermedias. Hostigamiento, aislamiento, debilitamiento sistemático son categorías que en la realidad ocurren de forma desordenada, caótica, no quiere decir que es una y después la otra, pero sirven para pensar, ¿no? Estas etapas intermedias son el acorralamiento físico y moral de esos grupos sociales que se quiere exterminar. ¿Moral en qué sentido? Y simbólico. Que no todo es mediante la violencia, de hecho por eso es un genocidio, porque no se trata solo de matar. Entonces el acorralamiento físico, simbólico y moral se puede dar a través de leyes. El ejemplo más obvio en el caso de la Alemania nazi es que antes de llevar a millones de personas a los campos de concentración, empezaron imponiendo leyes en donde fueron acotando el espacio social, el espacio político de los judíos, el espacio económico, se les impedía tener locales comerciales, se tenían que poner una estrella en el brazo. Eso es la parte previa al exterminio. Por eso el exterminio empieza después, ¿no? Y el acorralamiento físico ya es cuando las personas están separadas físicamente del resto de la comunidad. En el caso de la Alemania nazi, los guetos. En el caso de Argentina, los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que hasta el día de hoy se contaron más de 760. Y en el caso de España son estas instituciones que yo comenté, ¿no? El patronato, los campos de concentración, los campos de trabajo forzado. Carlos Hernández de Miguel contó por lo menos 300 campos de concentración, iniciados ya desde julio del año 36. Y en este proceso y en esta parte intermedia, lo que se termina instalando es la necesidad en la misma sociedad de que haya medidas autoritarias. Yo muchas veces hablo... Bueno, hace mucho que no lo hago, pero en una época en el recorrido de la Guerra Civil Española metía un tema que no tiene nada que ver, o sí, que es el caso de Chile. Porque hay una película, un documental excelente que se llama La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, que él lo que hizo fue filmar durante meses todo el proceso de Chile y las cosas que pasaban, y los lockouts patronales, y las marchas a favor y en contra, y las discusiones en el Congreso. Y al final se termina produciendo el golpe, Patricio Guzmán se va al exilio y logra recuperar esas miles de cintas de horas de grabación y arma este documental que dura 5 horas, pero que les recomiendo que lo vean. ¿Y qué se ve en ese documental? Se ve bastante
bien esta parte intermedia de los procesos genocidas, que es el momento del debilitamiento sistemático, es hostigar al gobierno, decir que el gobierno no sirve, que el gobierno, la falta de gobernabilidad, esta cosa que ahora se llama así, pero es esto de instalar esta idea del gobierno inútil, que no puede controlar nada, ¿no? Entonces, ¿qué genera en la sociedad? Bueno, digamos, estamos atravesando un momento muy particular que creo que refleja bastante bien eso, que es cuando festejan las represiones ahora en Argentina. Bueno, no digo que son procesos genocidas, tengo que aclarar eso, pero sí que, bueno, pero más allá de que no sabemos cómo va a terminar, esperemos que no termine mal, pero sí podemos ver que las intenciones siempre son que la propia gente diga, acá hace falta orden, ¿no? Entonces, eso se refleja en el documental de Guzmán y también sucede en España. ¿Cuál es el grupo que genera este caos mucho en España? Uno es la Falange, que fue creada en el año 33 y que después va a ser el brazo armado de terratenientes, de la clase dominante en general, que va a utilizar, bueno, la Falange va a ser los que rapen a las mujeres, que les den el tomar aceite de ricino, ¿no? Bueno, todo eso corre a cuenta de la Falange. Y en esta etapa intermedia también se produce algo que es el tema de la autocensura. Ya puse el ejemplo de la lengua de las mariposas, pero eso se va profundizando. Y yo les quiero comentar una cosa. El recorrido que yo hago lo hago desde diciembre del 2021, es decir, con el gobierno de Alberto Fernández. Hasta noviembre del año pasado, que hubo cambio de gobierno, sistemáticamente las personas que venían al recorrido, en la primera parada me decían esto de no, a los españoles no les interesa la memoria, a los españoles esconden la memoria bajo la alfombra. Bueno, yo, sé que es el sentido común que tenemos todos, pero a partir de que ganó Milei, no dicen más eso. O sea, es un milagro que se produjo. ¿Por qué? Porque creo que el cambio de gobierno nos hizo cambiar la perspectiva y la sensación corporal en muchos casos. Mucho tiempo tuvimos miedo o tenemos miedo, depende de dónde estamos, si estamos en una marcha, si estamos en un lugar de trabajo. Yo en la ESMA muchas veces pensamos si no vendrán visitantes infiltrados. Empieza todo y toda una paranoia, ¿no? Digo, toda esa paranoia hace que nosotros empecemos a cuidar lo que decimos, ¿no? Y no estamos en una dictadura, más allá de todas las apreciaciones que podemos tener de este gobierno, pero incluso en la mesa familiar, el año pasado para las fiestas, muchos de nosotros nos elegimos callarnos. Igual mentira, yo no me junté con mi familia que votó Milei, pero muchos habrán estado con familiares que lo votaron y ¿qué dijeron? Callarse. ¿Para qué? Para pasar un buen rato. Bueno, eso también se replica en el trabajo y se replica en el club. Y entonces ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a despojarnos de nuestra identidad. Con esta muestra, en un país que sigue teniendo democracia y todo, yo creo que muchos acomodaron su pensamiento y ya no cuestionan tanto a los españoles. Los españoles tuvieron que hacer un proceso de simulación, porque lo que va pasando en este proceso genocida es que esta autocensura se profundiza y además se agrava con el tipo de dictadura que tuvo Franco, que fue una dictadura con una fuerte vigilancia. Siempre les cuento en el recorrido el caso de la película La Trinchera Infinita. La Trinchera Infinita no sé si es alcalde o concejal que se esconde, está basado en un caso real de Mijas, que se esconde durante 30 años en su casa, que se escapa, lo van a fusilar y se escapa. Bueno, y finalmente, después de la película, termina saliendo, ¿no? en el año 69. En el año 69. Ahora, en esos 30 años que él está encerrado en un sótano, que la mujer lo mantiene con vida, porque en realidad es eso, la mujer tiene que disimular adelante del pueblo, porque además los vecinos, el control social ya pasa a los propios vecinos, de toda la vida, además. Esos vecinos la controlan permanentemente, la obligan a tener la puerta de la casa abierta y hasta le roban las cortinas, los vecinos, la Guardia Civil, etc.
ella tiene que simular permanentemente que su marido no está en la casa. Eso hay que replicarlo en todas las ciudades y los pueblos. Después está el documental El silencio de otros. Hay una mujer mayor que termina muriendo durante la misma rodaje de la película, que es la primera que aparece, muy mayor, que cuenta, a la madre ella la fusilan. Y ella cuenta que seguía viviendo en ese pueblo y que pasaban y le hacían así en el cuello y que ella tenía que ir mirando a ver si había alguna calle por donde pudiera escapar en el caso de que le tiren piedras, que era lo que hacían, ¿no? Toda esa hostilidad implica que tengan que empezar a esconder su identidad. Y en esta simulación, que es extrema en el caso de España, porque son 36 años, bueno, otra cosa importante, para poder trabajar en todos esos años, tenías que tener un certificado de buena conducta, y eso te lo expedía la Iglesia Católica. Para que la Iglesia te tuviera que expedir ese certificado, vos no podías ser un familiar de un rojo. Entonces, ¿qué pasaba? La gente cambiaba su biografía, ¿no? Por una cuestión de supervivencia. Uno de los fenómenos más importantes que tuvo España fue el exilio interno, porque hubo acá muchos republicanos que vinieron, pero dentro de esto, yo soy hija de exiliados igual, y es un drama que nunca es individual de mis padres, sino que atraviesa todas las generaciones. El exilio externo es tremendo, mi mamá no la pasó bien, la verdad, pero de última ella podía conversar de política con otros exiliados y qué sé yo, relativamente igual, ¿no? Pero el caso del exilio interno arrasa mucho más de identidad, porque vos tenés que seguir viviendo en ese lugar en donde tus valores son reprobables de mínimo, ¿no? Entonces, miles de españoles tuvieron que irse a otra ciudad, a otro pueblo, para poder trabajar, para poder vivir, básicamente, y para tener ese certificado y para tener la aceptación también del entorno, porque es muy difícil vivir en un entorno donde está siempre señalado. Cambiaron su biografía, y cambiar es literalmente, mucha gente decía, a mi marido lo mataron los rojos, cuando lo habían matado en realidad los franquistas. Entonces, ¿eso qué implica? Que tampoco le transmiten a sus hijos, porque también hay que decir que, bueno, yo me gustan mucho las películas, otra película es Los girasoles ciegos. Bueno, yo no sé si se acuerdan que hay una escena donde el cura la llama a la madre del nene porque le dice, tu hijo no está cantando cara al sol. Eso ya es motivo de desconfianza y de denuncia. Entonces, en este caso, en esta película, el hijo sabía que el padre estaba escondido en el armario, pero en miles de familias o millones de familias prefirieron callar ante sus propios hijos porque los nenes meten la pata, ya lo sabemos. Y puede ser una anécdota divertida si mete la pata con un jefe, acá en Argentina, pero en la España de Franco meter la pata podía significar la muerte, ni más ni menos. Entonces ahí es donde se corta la transmisión familiar de la memoria, donde miles de generaciones de personas crecieron sin saber la verdadera historia familiar. Y la memoria no es un acto de voluntad, porque también es una cosa que digo mucho en el recorrido. La memoria siempre es una trama más compleja y es colectiva. La identidad, la memoria no son cosas que construimos nosotros a partir de la voluntad de querer hablar, porque cuando me dicen los españoles no hablan, bueno, primero tiene que haber un contexto de escucha para que hablen, ¿no? Es como el tema del feminismo. Para que una mujer diga que fue abusada, de hecho ahora no es que hay más abusos, es que ahora hay un contexto social en donde las mujeres nos creen que somos abusadas, ¿no? El contexto de escucha es importante. En España, bueno, hace 3 semanas, un mes, el presidente del Parlamento de las Islas Baleares rompió una foto de una fusilada de Aurora Picornell. Eso, hay que soportar eso, esos agravios permanentes. Si nosotros, con mi ley, que es, bueno, tampoco, pero si nosotros nos sentimos agraviados permanentemente y eso nos afecta, incluso nos afecta emocionalmente, o sea, ¿cuántos de nosotros, yo hablo suponiendo que los que estamos acá tenemos cierta cosmovisión, ¿no? Pero muchos de nosotros estamos muy afectados emocionalmente con lo que está pasando. Y no es ni el 2% de lo que pasaron en España del año 30. O sea, no quiero ponderar, ¿no? Porque
pero solo con este ejemplo tenemos que empezar a pensar en lo difícil que habrá sido para miles de personas que tuvieron que esconder su identidad, que no pudieron transmitirla, que no pudieron reivindicar y que siguen sin poder reivindicar a sus desaparecidos, a sus fusilados, a sus exiliados. Bueno, si querés pasar la diapositiva. Bueno, la etapa del exterminio es que sucede todo el tiempo, ¿no? Y la sexta etapa es la que más me interesa, que es lo que llama Feuerstein realización simbólica. La realización simbólica, dice Feuerstein, son los relatos, dice, un genocidio es exitoso en el sentido de que eficiente o se pudo dar, si logra instalar determinados relatos y narraciones en la sociedad que queda, una vez que ese grupo social fue exterminado. No necesariamente es olvidar, porque uno dice, bueno, claro, no, es la recalificación del pasado y que queda en la sociedad post-genocida. La sociedad post-genocida, en el caso de España, también somos nosotros, muchos de nosotros, yo no particularmente, pero, o sea, tengo familia en España, pero calculo, y sobre todo por el lugar que nos convoca, que muchos serán familiares descendientes de españoles. Bueno, como les decía, un proceso genocida y el exilio y todo ese tipo de cosas no afecta solamente a las víctimas directas, sino que se transmite generacionalmente. Entonces, digo, nosotros somos una sociedad post-genocida porque estamos vinculados, por la propia historia argentina, a muchos españoles, además de millones de personas que vinieron desde fines del siglo XIX, o sea, durante muchas etapas vinieron españoles. Entonces somos también una sociedad post-genocida porque también nos faltan, estamos hablando de más de 114.000 desaparecidos en un territorio que es un poco más grande que la provincia de Buenos Aires, y también, digo, yo no quiero cuantificar porque si no entramos en el tema de los números, pero es impacta mucho, afecta mucho a la comunidad. Si a nosotros nos afectaron 30.000 personas, imaginemos lo que puede ser en el territorio español 114.000. Entonces, ¿por qué digo somos sociedad post-genocida? Porque en general, cuando yo menciono esto en el recorrido con los cursos, como la gente que viene es gente de nuestro palo, uno tiende a pararse por afuera de esa sociedad post-genocida, en el sentido de a mí los relatos y narraciones no me atraviesan los que dice, porque son relatos que impone el vencedor, ¿no? A mí no me afectan porque yo estoy viendo dónde estoy parada, o sea, claramente, pero sí en realidad nos afectan. Y nos afectan de formas que no nos damos cuenta. La realización simbólica significa que un genocidio se realiza simbólicamente en esos relatos y narraciones. Y es a través de 3 mecanismos. El horror y la paralización, la transferencia de la culpa y la negación de la identidad de las víctimas. Y explico cada uno. Uno de los problemas que tiene España es que al no haber hecho determinado proceso de memoria, no quiero decir que sea como el argentino, pero que hubo tanta represión y tanta censura que no hubo la producción académica, histórica, literaria, artística, etcétera, que hubo a lo mejor en Argentina, que a nosotros nos permite, como comunidad, seguir pensando el tema del terrorismo de Estado, ¿no? O sea, cuando sale una película nueva o cuando vemos una película vieja, está todo el tiempo en nuestras conversaciones. Entonces, todo el tiempo estamos procesando el pasado. Vemos una obra de teatro, leemos un libro, hablamos con nuestra familia. Todo el tiempo estamos procesando un hecho traumático que en el caso de España es más difícil, ¿no? Porque falta mucho eso, porque en general no hubo intenciones de... bueno, recién ahora con la ley de memoria democrática que se fue sancionada en octubre del 2022, recién ahora esa ley pone que tienen que enseñarse en todos los niveles educativos. O sea que si dice eso quiere decir que no se hacía, que igual lo pueden comprobar rápidamente con cualquier persona que hable de España, que es que no ven nada, o sea, no ven... La Segunda República ya directamente sería un milagro, pero no ven ni siquiera guerra civil, no ven franquismo. Yo hace poco me metí en una página de la Universidad de la UNED, que es a distancia, porque allá hay muchos estudiantes que estudian en esa universidad, y en la carrera de Geografía e Historia, el franquismo y la guerra civil estaban como en materias optativas.
O sea, es delirante. Entonces, ya no me acuerdo los países. El horror y la paralización. ¿Por qué es importante esto? Porque el problema que tiene España es que al no tener las herramientas, o tener unas herramientas diferentes, no puede procesar este pasado, y entonces eso incluso a nivel psicoanalítico, ¿no? Y comunitario, no poder procesar ese pasado implica que hay un momento en donde dejan de hablar. No sé si les pasó, a lo mejor les pasó en España o con alguien de España, que uno se entusiasma, porque además somos argentinos, hablamos mucho, nos interesa bastante, sobre todo a nosotros, el tema de la memoria, los derechos humanos, y somos gente que ese tema puede estar hablando horas, ¿no? Y las personas que a lo mejor son descendientes de víctimas del franquismo, hablan esto, lo otro, pero en un momento te paran y te dicen, bueno, igual es muy violento, es muy duro, eso mejor no seguir hablando porque es muy pesado, no sé qué, y termina la conversación. Bueno, eso Feuerstein lo pone como uno de los mecanismos que realiza simbólicamente el genocidio, porque impide pensar el pasado y lo impide sistemáticamente. Un ejemplo es una amiga mía que me contó que estuvo muchos años, desde los 12 años, sin poder hablar ni ver nada de la dictadura, porque cuando estaba en 7º grado le pasaron la noche de los lápices y los maestros se fueron a la sala de maestros y después no hablaron de eso. Entonces me dice, vos imaginate que yo estaba escuchando, yo veía cómo los torturaban, cómo las violaban, no sé qué, me dice, me quedé paralizada y después no quería que nadie me hable de la dictadura. Bueno, eso muy parecido pasa cuando no se construyen las herramientas adecuadas para divulgar lo que pasó, ¿no? A mí a veces me pasa que quieren venir con menores al recorrido. Yo no trabajo con menores, porque las cosas que tengo que transmitir son cosas muy duras y puedo generar un efecto contraproducente. Mi intención con la divulgación es ampliar y que la gente busque, que indague, que quiera seguir aprendiendo, ¿no? Si yo a alguien, no sé, de 12, 13 años le cuento todo lo que pasó durante el franquismo, a lo mejor logro que esa persona nunca más quiera saber, ¿no? Digo, no es fácil transmitir, ¿no? Hay que hacerlo en contextos adecuados. Bueno, el horror y la paralización. Segundo mecanismo por el cual se realiza simbólicamente un genocidio es la... Uy, otra vez. Soy yo. Hola. No. ¿Será la batería? Hola. Bueno, la transferencia a la culpa. Hola. A ver, así, por ahí así. Bueno, la transferencia de la culpa. Lo que dice Feinstein es, si se logra transferir la culpa a la víctima, parte de la culpa, el genocidio es un éxito. Que digamos guerra civil española, que pensemos guerra civil española, ya el nombre nos marca la forma en que tenemos que pensar. Por eso digo, muchas veces pensamos que podemos dar vuelta a eso, y en realidad guerra civil ya remite a dos bandos, entonces ya genera una equiparación, ¿no? Después, esperen porque lo tengo anotado para no olvidarme. Otra cosa importante, el tema de los sucesos de mayo, que Rodrigo lo contó, ¿no? Los sucesos de mayo fue el punto cúlmine en donde se terminan de enfrentar dentro del bando republicano aquellos que querían una revolución, sobre todo anarquistas, trotskistas, y aquellos que tenían la idea de que lo mejor era ganar la guerra y después vemos qué hacemos, ¿no? Bueno, esas dos estrategias conviven relativamente desde el comienzo desde que comienza el golpe hasta mayo del 37, ¿no? Porque, bueno, se verduguean un poco, pero finalmente los dos van y pelean y todo. El momento culmine son los sucesos de mayo, que es cuando tiene que ver también lo que pasaba en la Unión Soviética, ¿no? Que es que desde el año 35, ante el avance de los fascismos, la Unión Soviética había cambiado la estrategia y decía, ya no es clase contra clase, ahora es con todos, sería, ¿no? Era todas las democracias liberales. Y entonces dicen, bajo esa nueva premisa, dicen, cuando comienza la guerra, bueno,
hay que ganar la guerra, ¿no? Entonces, en el año 37, como había mucho quilombo, en las partes más radicalizadas, sobre todo en Barcelona, desde Moscú se mandan comisarios políticos para disciplinar a los radicalizados. Y se terminan enfrentando en Barcelona en mayo del 37, que es la película Tierra y Libertad. Bueno, el tema con esto es que hay mucha gente que cree que la guerra se perdió, bueno, de hecho salió en muy... Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Sí. Ah, le falta batería. A ver, seguimos por acá. A ver. Hola, hola. Bueno, salió acá, ¿no? ¿Por qué se había perdido la guerra, no? Yo no quise opinar porque dije, bueno, después a lo mejor lo retomo. Hola, hola, hola. Bueno, gracias. Después me cambio de nuevo. A ver, hay que pensar que el gobierno republicano enfrenta a tres fuerzas que son la italiana, la alemana y la española, con todo lo que eso implica, que es aviación, tecnología, recursos, soldados profesionales. Aún así, aguantan 3 años. Ahora, que haya habido peleas en el bando republicano que responden a que, de hecho eso es otro dato, responden a su carácter más civil. Si discutían política es porque eran civiles, porque del otro lado, otra vez, del otro lado cumplían órdenes, claro, cumplían órdenes. Franco es nombrado. Si hablas sin micrófono. Lo que pasa es que hay un tema con la filmación. Claro, si no sale. Hola. ¿Cómo? No hay problema. Bueno. Listo, perfecto. Sí, mejor. Ahí está. Bueno, los sucesos de mayo, pero ya me perdí. Sí. No, que hay mucha gente, que eran... Hay un carácter, demuestra el carácter civil del lado republicano, porque discutían política. Del otro lado, esto iba a decir, el 1 de octubre del año 36 lo nombran a Franco como el jefe de la sublevación, ¿no? Que también hay otra cuestión que lo mencionó Rodrigo, que es que mueren misteriosamente los que naturalmente podrían haber sido, que eran Sanjurjo y Mola, ¿no? Bueno, Franco asume, ¿y quién le discute a Franco? Nadie. Entonces estaba todo ordenadito. Mientras que del otro lado había este enfrentamiento entre estas dos fracciones dentro del bando republicano. Ahora, yo personalmente no creo que la guerra se haya perdido porque discutían política. La guerra se perdió porque, incluso aguantando 3 años, del otro lado tenía fuerzas profesionales, ¿no? Y además, no es menor todo el aislamiento que le hacen al gobierno de la República, que también podemos pensarlo como el aislamiento dentro del proceso genocida, que es que les cortan las posibilidades de comprar armas, que le cortan suministro, le congelan los activos, es decir, le impiden que pueda acceder a recursos que le permitieran aguantar o ganar la guerra, ¿no? Bien, y después el tema de la transferencia de la culpa es esta cosa del terror rojo, que es el mantra que repite la derecha, el franquismo, que existió realmente. Por eso yo mencionaba a Orwell. Los primeros meses de la guerra son los meses más parecidos a lo que podemos definir como guerra civil, aunque es raro que se llame civil si hay militares involucrados de 3 países, ¿no? Ya eso también es polémico. Pero entonces, el terror rojo es lo que sucedió, es la violencia de las dos partes, bueno, el momento en que quemaban iglesias, fusilaban curas, monjas, etc. Bueno, fusilaban terratenientes, dueños de fábricas, todo eso que ocurrió realmente, pero, como decía, intentó ser controlado por el gobierno republicano con el ejército popular y con la incorporación de los cuadros en el gobierno. Y después todo eso va menguando con el paso del tiempo. Ahí está otro problema para mí desde el punto de vista de la derrota, de pensar que ese enfrentamiento le bajó la moral a los soldados, porque siguen llamando a los soldados. Esto es el argumento de los propios, me refiero, ¿no? Los que estamos de este lado.
que eso hizo que baje la moral y que por eso la guerra se perdió. El avance de Franco en ciudades y pueblos implicaba peores condiciones de vida para los que quedaban del lado republicano, porque hay que pensar que la gente que lograba escaparse de las ciudades y pueblos en donde entraban las Fuerzas Armadas, terminaban en aquellas ciudades donde se sostenía el gobierno de la República, y eso implicaba hacinamiento, falta de alimentos, pobreza, todo tipo de problemas económicos. Eso es difícil, digo, si ya era difícil pelear ya en julio del 36, a medida que va avanzando el terrorismo de Estado, que es un concepto muy local, yo no sé si en España, una vez me dijo el presidente de la RMH, me dice, lo que pasa es que en España la palabra terrorismo está monopolizada por la derecha por ETA. Y no es la intención tampoco exportar conceptos, digo, bueno, no. Pero como somos todos, la mayoría argentinos y argentinas, es un concepto que está muy a mano y que nos sirve para pensar, ¿no? Entonces, bueno, la transferencia de la culpa se logró de alguna manera. También cómo se transmiten estas ideas, estos relatos y narraciones. Feuerstein habla de estructuras de asimilación simbólica, que son el cine, el teatro, la televisión, los medios de comunicación, la memoria oral, los libros, la literatura, la historiografía. Por ejemplo, a mí me llama la atención que libros lindos, no libros escritos por derecha, siguen hablando de los nacionales. Yo una vez agarré un libro y me puse un libro de un historiador que no era de derecha, y me puse a tachar nacional, en todo, nacionales, los nacionales, los insurgentes, los rebeldes. Yo, los que vinieron al recorrido saben, les digo, los golpistas, los genocidas, digo, empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Yo no hablo de soldados cuando hablo de los republicanos, por ejemplo, porque, a ver, para ser soldado vos tenés que tener una formación, o sea, yo puedo leer 80.000 libros de historia, no me hace historiadora eso, puedo saber mucho, pero no me hace historiadora. El conocimiento sistematizado es lo que permite, y además también que las fuerzas tienen la obligación de defender ser leales al gobierno, cumplen una función, tienen un rol. Por algo los crímenes que comete un Estado son crímenes de lesa humanidad, porque violan, o sea, faltan a su responsabilidad. Bueno, entonces son estructuras de asimilación simbólica. El cine, por ejemplo, esto lo dice Pablo Iglesias, que era de Podemos, el cine logró instalar, no lo dice así porque yo lo uno con Feuerstein, pero de alguna manera logró instalar relatos y narraciones con el tipo de películas que se hicieron después de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Tierra y Libertad está buenísima, pero, lo dice Pablo Iglesias, termina hablando más de la Guerra Civil dentro del bando republicano. Digo, lo que él dice es, no hay ninguna película todavía que reivindique lo que hizo la clase obrera, que es que estuvo 3 años enfrentando un golpe militar, ¿no? Esa película todavía no se hizo. Y eso afecta, condiciona e inhabilita discursos de reivindicación por parte de las descendientes de los represaliados, ¿no? Y por último, me quedan 2 puntos y ya termino. Y por último, la negación de la identidad de las víctimas, que es este tercer punto. ¿Qué quiere decir esto? Dice, si se logra negar la identidad de las víctimas, el genocidio es un éxito. ¿Cuántas anécdotas escucharon? Yo por lo menos escuché muchas, de gente que te dice, sí, a mi abuelo se lo llevaron, lo fusilaron, pero porque, y ahí viene yo lo llamo anécdota apolítica, porque se llevaba mal con el vecino porque le robaba las gallinas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la política, no estaba en ningún sindicato, no reivindicaba ningún valor para nada. No, era el problema de las gallinas. Me acuerdo, siempre, bueno, a veces cuento, Emilio Silva, que es el presidente de la RMH, que es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que es una asociación que exhuma cuerpos de fosas comunes. Me contaba que una vez estaban exhumando una fosa, que ya estaban a punto de verse los huesos y que 3 hermanos octogenarios estaban ahí esperando a ver si aparecía el 4.º hermano que lo habían asesinado en octubre del 36.
los falangistas. Y entonces dice que entre ellos hablaban y decían, no sé, Antonio, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, en realidad lo mataron porque estaba de novio con una que después fue novia de un falangista, entonces como, ¿no? Bueno, y que cuando empezaron a aparecer los huesos, como que cambiaron y dijeron, bueno, en realidad era de la, ¿cómo se dice? De la UGT, que era socialista. Dice, en realidad era la UGT. Entonces, recién restituyen la identidad de su hermano cuando los huesos aparecen, que no es menor, ¿no? Digo, los espacios de memoria son espacios que que habilitan discursos. Por eso es tan importante el espacio público, ¿no? Tener lugares como la ESMA, como los centros clandestinos, placas que señalicen lugares que funcionaron como centros de tortura. Está el caso de la Puerta del Sol en Madrid, que tiene 3 placas. Una es por las víctimas del COVID, la otra por la Guerra de la Independencia de 1808 y la otra es por las víctimas de Atocha. Y ese lugar funcionó como un centro de tortura, fue como la ESMA de Madrid, que está en el medio del centro, donde torturaban a los presos políticos. Fue la DGS, la Dirección General de Seguridad. La gente, yo en 2022 estuve en Madrid y me paraba y miraba, ¿no? Y entonces pasaba alguien mayor y yo le decía, le hago una pregunta, ¿puede ser que esto haya sido un centro de tortura? Y se ponían súper incómodos y había gente que se iba y que, no sé, creo que me puteaba, no sé. Pero yo era como para meter el dedo en la llaga a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, si hubiera una placa ahí, sería muy difícil que nieguen esa realidad, esa historia, ¿no? Bueno, víctimas. Bueno, y negación de la identidad de las víctimas. Siempre digo, resulta ridículo pensar que si hay más de 114.000 desaparecidos en España, todos son desaparecidos por alguna cuestión familiar, vecinal. En general, es cierto, ¿no?, que hubo personas que no tenían nada que ver, pero la mayoría de los desaparecidos fueron desaparecidos por las cosas que pensaban y las prácticas políticas que realizaban. Y es muy importante restituir esas identidades y reivindicar el valor de la lucha, ¿no? Dejar de decir que era porque se peleaba con el vecino y decir era de un sindicato, era de un partido político, etcétera, ¿no? Víctimas. Cuando negamos la identidad de las víctimas, yo acá puse directas e indirectas. Las víctimas directas son las que sufrieron la guerra, la dictadura. Pero, como les decía antes, ¿no?, los procesos genocidas afectan a toda la comunidad, incluso exceden lo familiar, afectan a toda la comunidad. Entonces las víctimas también son los nietos, los hijos, ¿no? ¿En qué sentido? Yo me acuerdo una vez leía un testimonio de una mujer que decía, yo crecí en una casa triste. Y nadie me decía qué pasaba, ¿no? Después se enteró, que no me acuerdo si era algún familiar desaparecido. Ella nunca había sabido. Me dice, eso me afectó en mi vida laboral, en mi vida social, en mi vida amorosa, ¿no? Porque la tristeza era lo más común de la casa y todo el tiempo estaba esa atmósfera, ¿no? Cuando negamos la identidad de las víctimas directas, por ejemplo el caso de los octogenarios, ¿no?, que lo mataron en el 36, pasa esto, ¿no?, de que se despolitiza. Pero yo, y acá es donde lo menciono porque ya lo mencioné antes con el tema de cuando se le exige a los españoles que hablen, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas que pasan ahí. Estas personas son víctimas indirectas, los nietos, los bisnietos, los hijos, los sobrinos, etc. Y de alguna manera se les transfiere la culpa. Porque si no hablan, si no exigen, si no quieren hablar de su historia, entonces son parte del problema, ¿no? Hacen silencio porque quieren hacer silencio. Yo creo que eso es injusto y ahí es donde digo que nosotros reproducimos relatos y narraciones que siguen realizando ese proceso genocida porque le seguimos transfiriendo la culpa a las víctimas, en este caso víctimas indirectas, ¿no? Es como decirle a una víctima de violencia sexual, ¿por qué no hablas? Bueno, porque, qué sé yo, porque a lo mejor fue el tío, el padre, el hermano, porque a la familia no le va a creer, porque tiene miedo, por lo que sea, pero uno no puede exigirle a una víctima que hable porque las víctimas tienen tiempos, tienen contextos, ¿no? Entonces, exigirle a la víctima y decir que no le importa su memoria, yo me vuelvo loca cuando
en el recorrido, digo, por ahí después lo ven y me van a ver la cara, yo me quedo así sonriendo, pero a mí me vuelve loca que juzguen a las víctimas del genocidio franquista exigiendo que, como si la memoria fuera un acto de voluntad, ¿no? Y por último, si quieres pasar la diapositiva, bueno, esto lo saqué de internet, es un cuadro que va mostrando el avance de los genocidas golpistas en territorio español. No se ve muy bien, pero lo azul dice nacionales, digo, en todos los cuadros que vi dice nacionales, ¿no? Entonces, y nosotros que decimos los nacionales, ¿no? Y Almudena Grandes, que es maravillosa y la queremos mucho, dice nacionales, ¿no? O sea, digo, ahí está el problema, digo, no podemos salir de ese concepto. Y la pregunta es guerra civil o golpes de Estado, porque, en definitiva, esos 3 años que conocemos como guerra civil es la coexistencia de la estructura legal que fue la del gobierno republicano, que fue elegido en elecciones democráticas en febrero del 36, que es lo que sería en rosa, y la estructura ilegal, genocida, golpista, que fue la de los militares que fueron avanzando en ciudades y pueblos. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon hablar, por ejemplo, de la desbandada. ¿Escucharon hablar de la desbandada? Nosotros, que somos argentinos, que tenemos un proceso de memoria del que nos nutrimos permanentemente, que tenemos la voluntad de querer saber, de conocer, que tenemos los recursos para hacerlo, no conocemos la desbandada, que fue una masacre que se produjo en febrero del 37, que es cuando entran las tropas de Queipo de Llano, el genocida de Andalucía, entran a Málaga. ¿Qué había en Málaga? Estaban los malagueños, pero también estaban miles de personas que se venían escapando de los pueblos donde ya había entrado esto, ¿no? Y cuando se enteran que entra Queipo de Llano, como una de las, también de las características fue igual en todas partes, ¿no? Pero la violencia sexual, salen huyendo despavoridos por la carretera que llevaba a Almería, que son 200-250 kilómetros. Es una carretera que hoy ya no está, o sea que es vieja, que está bordeando el mar. Salen por esa carretera, varios días caminan, niños, mujeres, ancianos, la mayoría, y son bombardeados desde el mar y desde el aire. El libro de Almudena Grandes, Los pacientes del doctor García, está basado en el médico canadiense Norman Bethune, que inventa la transfusión de sangre arriba de una ambulancia porque iba y venía levantando cuerpos de heridos, teniendo que elegir a veces entre un anciano, entre un embarazado, con esa imposibilidad. No sabemos de la desbandada. No es en Argentina, en España tampoco saben, ¿eh? No es que... Ahora, con este ejemplo y con esto termino, lo que quiero decir es que conocer, saber y hacer memoria no es un acto individual, es una trama colectiva, siempre es colectiva, es compleja y no depende de nuestra voluntad, porque si no caemos en la idea, en esto de memoria, yo lo llamo memoria de meritocrática, ¿no? Como si a partir de mi propio esfuerzo, bueno, evidentemente no depende del esfuerzo porque sabemos más de la batalla del Ebro que de la desbandada. Por mi parte, yo no creo que terminé, así que muchas gracias.